Historia 1. La tumba que nadie podía sellar en Nueva Orleans. Mi nombre es Padre Dominique Arnaud, y durante más de 20 años serví como sacerdote en la iglesia de Sainte-Marie-des-Anges, en el corazón del viejo distrito francés de Nueva Orleans. La parroquia se encuentra a apenas unos pasos del cementerio Lafayette, uno de los más antiguos de la ciudad, famoso por sus tumbas elevadas, sus criptas blancas carcomidas por el tiempo y por los rumores que lo rodean desde hace generaciones. He bendecido cientos de cuerpos en ese lugar, he acompañado a familias rotas por la pérdida, y he rezado por las almas de muchos que, con suerte, encontraron descanso. Pero hubo un caso en particular que nunca pude olvidar. Uno que desafió todo lo que aprendí sobre la muerte, el alma y el mal. Era junio del 2014, un verano especialmente húmedo y denso. El aire parecía no moverse, cargado de una pesadez que no era solo física, sino espiritual. Una familia de raíces criollas, los Dupré, acudió a mí para oficiar el entierro de su hija menor, Angélique, de apenas 9 años. Había muerto súbitamente mientras dormía, sin síntomas previos, sin enfermedad diagnosticada. Los médicos no encontraron causa concluyente. El corazón, simplemente, se detuvo. Recuerdo con claridad el rostro de la madre, la señora Claudine. No lloraba. No hablaba. Solo apretaba un pañuelo contra su pecho y me miraba con unos ojos vacíos, como si ya supiera que aquello no era natural. La ceremonia fue sobria, llena de silencios. El ataúd blanco fue llevado al cementerio Lafayette, a una tumba familiar donde ya reposaban los abuelos de la niña. Se realizó el rito completo. Agua bendita, incienso, responsos. Todo según la tradición. La lápida fue colocada y sellada con cemento esa misma tarde. Me quedé hasta que el sol cayó tras los cipreses, recitando salmos en voz baja mientras los trabajadores terminaban el sellado. A la mañana siguiente, recibí una llamada del cuidador del cementerio. La tumba había aparecido abierta. No forzada, ni rota. El cemento estaba intacto, pero la losa de mármol que cubría la entrada estaba apartada, como si alguien, o algo, la hubiera movido sin esfuerzo. Al principio pensé en profanadores, aunque nada había sido robado, ni violentado. El ataúd seguía allí, cerrado. La policía fue notificada pero no encontró huellas, ni señales de entrada. Volvimos a sellar la tumba. Esta vez, con mayor cuidado. Cemento nuevo, refuerzos metálicos. Yo mismo rocié agua bendita una vez más y recé un exorcismo menor, por si había algo que escapara a nuestro entendimiento. Pero al amanecer siguiente, volvió a estar abierta. Exactamente igual. Sin marcas, sin daño. El mármol apartado con la misma precisión. Y de nuevo, el ataúd intacto. No lo comprendíamos. La familia comenzó a entrar en pánico. El abuelo de la niña, un hombre de voz grave y mirada endurecida por la vida, me dijo en voz baja: «Padre, esto ya pasó antes». Cuando le pedí que explicara, me contó que su hermana menor, en los años 60, también había muerto de forma repentina a los 8 años. Y que, tras su entierro, la tumba se abría una y otra vez. Su madre, según él, había recurrido a una curandera que les dijo que una maldición los perseguía desde generaciones atrás. Nunca supieron por qué. Nunca pudieron cerrarla del todo. La tumba de aquella niña fue eventualmente sellada con una mezcla especial de sal, ceniza y cal viva, bajo ritos que el abuelo no quiso describir. Sentí un escalofrío al escuchar aquello. Consulté los archivos parroquiales y, efectivamente, en 1963, una niña Dupré fue enterrada en el mismo sitio. Las anotaciones del sacerdote de entonces solo decían: rito alterado a petición de la familia. ¿No se celebró misa completa? ¿Qué había pasado realmente? Nadie en la diócesis quiso hablar del tema. Algunos me recomendaron dejarlo así, que no me involucrara más. Pero era mi deber. Así que decidí pasar una noche en el cementerio. Me escondí en una de las criptas cercanas, con una linterna, un rosario y un breviario. A medianoche, el ambiente cambió. El aire dejó de moverse y un olor extraño comenzó a llenar el lugar. No a muerte, ni a podredumbre. Era algo más, agrio, metálico, como sangre oxidada. Entonces la vi.
una figura infantil, descalza, de vestido blanco, caminando entre las tumbas. No hacía ruido. No respiraba. Pasó a unos metros de mí, y aunque la oscuridad me impedía verla con claridad, noté que su cabello era largo y oscuro. Se detuvo frente a la tumba de Angélique. Y, sin tocarla, la losa comenzó a moverse, como empujada desde dentro. El sonido fue bajo, como de piedra arrastrándose, y a la vez, como un susurro que decía mi nombre. Me paralicé. No podía mover un solo músculo. Rezaba en mi mente, pero mi boca no se abría. La figura infantil me miró entonces. No tenía ojos. Solo dos cuencas vacías, y una expresión que no era de tristeza ni de paz. Era una mueca de rabia contenida. Y luego desapareció. Corrí hasta la tumba. La losa estaba movida, tal como antes. Nadie alrededor. Nada visible. Volvimos a sellarla por tercera vez. Llamé a un viejo conocido de la diócesis, el padre Castelar, especialista en casos paranormales. Cuando llegó, examinó el lugar, rezó en voz baja y me pidió quedarnos solos. Me dijo que no era un alma en pena. Que esa tumba estaba marcada. Que alguien, muchos años atrás, había hecho un pacto dentro de esa familia, y que los hijos pagarían el precio. Según él, cada vez que un niño Dupré moría, la entidad regresaba a reclamar algo que le había sido prometido. Me habló de ritos antiguos, de brujería mezclada con religión, de nombres que no debían pronunciarse. Finalmente, realizamos un rito de sellado con una mezcla de elementos que él preparó: agua bendita, sal exorcizada, mirra, y una oración que no estaba en ningún libro oficial. Esa noche, nos quedamos rezando hasta el amanecer. Desde entonces, la tumba no volvió a abrirse. Pero algo quedó allí. Un silencio más denso, un frío que no corresponde al clima, un espacio que incluso los pájaros evitan. La familia Dupré se mudó poco después. Claudine nunca volvió a pisar la parroquia. Y yo aún paso por esa tumba de vez en cuando. Siempre que lo hago, dejo una vela blanca encendida. No por la niña, sino para que aquello que duerme ahí, no despierte otra vez. Historia 2: Las manos marcadas en el interior de una tumba en Cádiz. Me llamo Padre Ignacio Morales y sirvo en la iglesia de Santa María la Coronada, en Cádiz, desde hace más de 20 años. Durante todo este tiempo, he acompañado funerales, bendecido tumbas y cuidado de las almas que reposan en el cementerio viejo de la ciudad. Pero hay una experiencia que nunca podré olvidar, algo que me cambió la percepción de lo que realmente puede acontecer en esos lugares donde la vida y la muerte se entrelazan. Todo comenzó hace unos meses, cuando el ayuntamiento decidió realizar una restauración urgente en uno de los sectores más antiguos del cementerio, una zona de criptas y tumbas familiares del siglo XVIII. Como representante de la iglesia, me solicitaron supervisar que durante la obra no se profanaran restos y que todo se hiciera con respeto. En una de esas tumbas, que había estado sellada durante casi 3 siglos, se encontraron unas marcas extrañas. Al retirar la tapa de piedra para la restauración, el equipo descubrió que el interior estaba recubierto por lo que parecían ser impresiones de manos en la tierra, como si alguien hubiese tratado de salir desde dentro y hubiese dejado sus huellas grabadas en la superficie que cubría el ataúd. Lo que más inquietó a todos fue que las marcas no estaban solo en el suelo, sino también en el techo de la cámara mortuoria, como si alguien hubiese presionado ambas superficies desesperadamente. Los obreros, hombres curtidos y acostumbrados a las rarezas de los cementerios antiguos, se negaron a continuar sin la bendición de un sacerdote. Me llamaron a la mañana siguiente. Al llegar, sentí un aire frío que no correspondía con la temperatura de ese día. La tumba estaba abierta, y un olor a tierra húmeda y algo más, indefinible, llenaba el ambiente. Entré con cautela, llevando en una mano mi cruz y en la otra un frasco de agua bendita. Al mirar dentro, vi las marcas de las manos claramente impresas en la piedra, algunas con detalles tan finos que parecía como si alguien hubiera dejado sus dedos hundidos en la superficie minutos antes. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. Me arrodillé y comencé a rezar, pidiendo que el alma atrapada en esa tumba encontrara paz. Pero a medida que avanzaba la oración, escuché un leve suspiro, casi imperceptible, como un aliento que escapaba de la tierra.
Levanté la vista y vi que una sombra difusa se movía en una esquina de la cripta. No era sólida ni definida, pero tenía forma humana. Mi corazón latía con fuerza. Traté de mantener la calma y continué con las oraciones. Luego, al terminar, rocié agua bendita en cada rincón, especialmente sobre las marcas de las manos. De repente, sentí un golpe seco en mi hombro derecho. Me giré rápidamente, pero no había nadie. Solo la tumba y ese aire frío que parecía hacerse más intenso. Durante los días siguientes, la zona alrededor de esa tumba se volvió un lugar de silencio absoluto. Los trabajadores comentaban que por las noches se escuchaban golpes desde la cripta, como si alguien intentara salir o golpear desesperadamente. Algunos vecinos reportaron luces extrañas y sonidos de llantos apagados que provenían del cementerio a altas horas de la madrugada. Todo esto me inquietaba profundamente. Decidí realizar una vigilia nocturna para acompañar al alma que pareciera estar atrapada. Fui al cementerio una noche con un par de velas, mi libro de rezos y una pequeña lámpara. Me senté frente a la tumba y comencé a leer salmos. Pasaron horas y la oscuridad parecía más densa que nunca. De pronto, sentí una mano fría que tocó la mía. No vi nada, pero sentí el contacto gélido, como si alguien tratara de pedir ayuda o consuelo. Me aferré a la cruz y seguí rezando con más fervor. Al amanecer, una de las velas se apagó sola, dejando solo una tenue luz. Esa misma noche, decidí volver al día siguiente con otros miembros de la iglesia para cerrar la tumba de nuevo, pero antes de hacerlo, notamos que las marcas de las manos habían cambiado ligeramente de posición, como si alguien hubiera movido los dedos dentro de la piedra. Fue imposible de explicar. Hablé con historiadores locales y supe que la tumba pertenecía a una joven llamada Isabel de la Cruz, quien había fallecido víctima de una enfermedad contagiosa en el siglo XVIII. Cuenta la leyenda que, antes de morir, fue enterrada viva por error debido a su estado de coma profundo. La familia nunca logró superar esa tragedia, y se dice que Isabel quedó atrapada entre la vida y la muerte, intentando escapar de su prisión mortal. Desde entonces, cada vez que paso cerca de esa tumba, siento una presencia silenciosa que me observa. En ocasiones, cuando me detengo a rezar, percibo el tacto de manos invisibles, como un súplica muda. Nunca volví a entrar solo a esa cripta, y siempre llevo conmigo agua bendita y la cruz. En noches de luna llena, escucho susurros y golpes suaves, como si Isabel siguiera intentando comunicarse, pidiendo que no la olviden y que liberen su alma de ese encierro eterno. A veces me pregunto si todas las historias de enterrados vivos no son solo leyendas, o si quizás hay almas que quedan atrapadas, dejando sus marcas invisibles para quienes aún tienen el valor de mirar más allá de la muerte. Historia 3: El cementerio que aparecía en sueños antes de morir en Sonora. Mi nombre es Padre Ernesto Beltrán, y fui asignado durante muchos años a la parroquia de Nuestra Señora del Rosario, en un pueblo pequeño y polvoriento del sur de Sonora, México. La vida allí transcurría con un ritmo lento, entre el trabajo en el campo, las fiestas patronales y las velas encendidas a los santos. Era una comunidad de fe firme, donde los rezos se mezclaban con los rumores, y donde todo lo que ocurría, por más extraño que fuera, se aceptaba como parte del misterio de la vida. Pero hubo una historia que ni los más viejos ni los más creyentes supieron cómo explicar. Una historia que comenzó con un sueño. La primera vez que alguien me habló de él fue en julio de 2018. Fue una mujer de unos 40 años, doña Magdalena, que vino a confesarse muy alterada. Dijo que llevaba 3 noches soñando con un cementerio que no reconocía. No era el nuestro. Describía una reja de hierro oxidado, lápidas rotas cubiertas de espinas, y una niebla espesa que nunca se disipaba. Decía que en el sueño, siempre caminaba sola, entre tumbas sin nombre, y que al fondo había una cruz blanca, enorme, bajo la cual siempre aparecía un ataúd abierto. Nunca se acercaba demasiado, pero sabía que ese ataúd era para ella. La consolé como pude. Pensé que era una manifestación del duelo, ya que su esposo había muerto hacía apenas 6 meses. Le di una bendición, y se fue más tranquila. 3 días después, murió repentinamente de un paro cardíaco. Lo extraño fue que durante el rosario, su hermana me confesó que Magdalena le había dicho que no iba a despertar la noche anterior. Hoy me toca, le había dicho antes de dormir. Ya vi mi tumba. No le di demasiada importancia en ese momento,
Pero una semana después, otra feligresa, una muchacha joven llamada Carolina, vino a mí con una historia casi idéntica. El mismo cementerio en sueños. La misma sensación de soledad, de muerte inminente. Incluso describió detalles que coincidían perfectamente, las lápidas agrietadas, la cruz blanca al fondo, el ataúd abierto. Me estremecí. Pensé que tal vez se había enterado del sueño de Magdalena, pero juró que no sabía nada. Esa misma noche, Carolina fue atropellada por un tráiler en la carretera federal. Murió al instante. Fue entonces cuando comencé a preocuparme de verdad. Empecé a anotar cada relato que llegaba a mí. En el transcurso de 3 meses, 6 personas me contaron haber soñado con ese cementerio. Gente de diferentes edades, sin relación entre ellos. Todos morían al poco tiempo. Un joven albañil cayó de un andamio. Un niño de 10 años murió ahogado en un canal. Un anciano apareció sin vida en su casa, con el rosario en la mano y los ojos abiertos, como si hubiera visto algo justo antes de morir. El patrón era el mismo, el sueño llegaba 3 o 4 noches antes, siempre igual, siempre con la cruz blanca y el ataúd esperándolos. Empecé a orar con más fervor. Sentía que había algo oscuro moviéndose en la comunidad, algo que no podía ver, pero que acechaba en la oscuridad de la noche. Decidí hablarlo con el obispo, pero me pidió cautela. Me dijo que no alentara supersticiones. Que la muerte llega como debe llegar, y que los sueños no pueden tomarse como profecía. Pero yo ya lo sentía en mi piel. Cada vez que alguien venía a contarme un sueño similar, me temblaban las manos. Sabía que estaba escuchando una sentencia. Un día, un joven llamado Ramiro, de apenas 20 años, vino a mí con la mirada perdida. Dijo que lo soñó la noche anterior. Me contó todo. Esta vez, había visto una figura junto a la cruz blanca. Una sombra encapuchada que no hablaba, solo señalaba el ataúd. Me miró a los ojos y me dijo, «Padre, yo no quiero morirme, ¿qué puedo hacer?» No supe qué decirle. Solo recé con él. Le di una medalla de San Benito y le pedí que no se alejara de su familia. 2 días después, su casa se incendió por un cortocircuito. Murió asfixiado antes de que pudieran sacarlo. No sabía qué hacer. Empecé a investigar si existía algún cementerio similar en la región. Visité todos los camposantos en un radio de 50 kilómetros, pero ninguno coincidía con la descripción. Fue entonces cuando, por desesperación, decidí registrar los sueños. Coloqué una libreta en la sacristía, y les pedí a los fieles que anotaran cualquier sueño que tuvieran con cementerios, por extraño que fuera. En un mes, la libreta tenía 11 relatos. Todos describían lo mismo. Y todos los que lo escribieron, murieron antes de que pasaran 2 semanas. Lo más perturbador fue el sueño de una niña, Estefanía, de 8 años. Su madre me lo leyó, porque ella lo había escrito con su caligrafía infantil. Vi un panteón con niebla. Caminé hasta una cruz blanca grande. Había una caja y alguien me dijo que ya era mi turno. Me desperté con mucho frío. La niña murió 4 días después de una fuerte fiebre sin explicación. Ningún médico supo decir que la mató. Me encerré varios días en la iglesia, rezando, ayunando, buscando alguna respuesta. Una noche, mientras dormía en la capilla, tuve el sueño. El mismo. Caminaba entre las tumbas, la niebla me envolvía, y al fondo vi la cruz blanca. Allí estaba el ataúd, abierto. Pero esta vez, había una figura dentro. Me acerqué. Era yo. Me desperté de un grito, empapado en sudor, con un dolor punzante en el pecho. No dormí más esa noche. Pensé que había llegado mi hora. Me preparé. Me confesé con otro sacerdote, arreglé mis cosas. Esperé. Pero no morí. Pasaron 3 días. Luego una semana. Luego un mes. Fue entonces cuando comprendí. No era mi hora. Aún no. Pero ese sueño era real. Existía un lugar, un panteón que no estaba en este mundo, pero que se mostraba como aviso, como anticipo del final. Algunos lo veían y morían. Otros lo soñaban y despertaban transformados.
Empecé a tomar nota de cada detalle que recordaba, los árboles secos, el sonido lejano de una campana, las sombras que se movían entre las tumbas. Y descubrí algo más. Todas las veces que alguien soñaba con ese cementerio, había ocurrido algo trágico en el pueblo, un accidente, una muerte, un incendio, un suicidio. Como si el sueño no solo anunciara la muerte de uno, sino que abriera una puerta para que algo más entrara. En 2021 fui trasladado a otro estado. La libreta quedó en la parroquia, sellada, guardada con los objetos de valor. Le pedí al nuevo sacerdote que no la abriera, que no la leyera, que la mantuviera cerrada con oración. Porque sé que ese cementerio no se muestra sin razón. Y que cada vez que aparece en un sueño, alguien más es llamado a cruzar la reja oxidada. Yo aún lo sueño. No siempre, pero a veces. Y cada vez que lo hago, despierto revisando mi respiración, mi pulso, mi alma. Porque sé que, cuando me vuelva a ver dentro del ataúd, esta vez, no despertaré. Historia 4. El lamento masculino que solo se oía desde dentro de la capilla en Durango, en un rincón olvidado del cementerio de Durango, donde las sombras se vuelven más densas al caer la noche y el aire se llena de un frío que cala hasta los huesos, existe una capilla que guarda un secreto tan antiguo como perturbador. Esta pequeña construcción de piedra, cubierta de enredaderas y musgo, es testigo de un fenómeno que ha mantenido en vela a quienes se han atrevido a acercarse cuando el sol se oculta. Todo comenzó hace décadas, cuando los habitantes del pueblo comenzaron a escuchar, solo y exclusivamente desde el interior de esa capilla, un lamento profundo y desgarrador que parecía salir de las entrañas mismas del edificio. Nadie lograba identificar su origen exacto, pero la voz era inconfundiblemente masculina, cargada de dolor y desesperación. Lo más inquietante es que este lamento no se escuchaba afuera, ni en ninguna otra parte del cementerio. Era como si la capilla misma llorara por alguien que se encontraba atrapado entre sus muros. Los primeros en reportar este fenómeno fueron los vigilantes nocturnos, quienes aseguraban que al acercarse a la puerta podían sentir un escalofrío que los paralizaba, un frío sobrenatural que parecía absorber toda energía a su alrededor. Algunos contaban que la puerta, que debía estar cerrada con llave, se encontraba ligeramente entreabierta, como si alguien invisible la hubiera dejado así para permitir que aquel lamento escapara al mundo exterior. Con el paso del tiempo, las historias se hicieron más detalladas y aterradoras. Se decía que durante las noches de tormenta, cuando los relámpagos iluminaban el cielo y la lluvia golpeaba con fuerza el techo de la capilla, el lamento se volvía aún más fuerte, convirtiéndose en un grito que parecía pedir auxilio, una súplica que nadie podía responder. Algunos curiosos, impulsados por la incredulidad o la búsqueda de una explicación, entraron a la capilla con linternas, pero la experiencia fue aterradora. Relataron que el aire se volvía pesado y denso, casi imposible de respirar, y que una presencia invisible parecía seguir cada uno de sus movimientos, observándolos desde la oscuridad. Uno de ellos afirmó haber visto, reflejada en un viejo espejo que colgaba detrás del altar, la silueta de un hombre de aspecto sombrío, con ojos hundidos y una expresión de angustia eterna. Nadie pudo identificar quién era ese hombre, ni cuál era la causa de su sufrimiento, pero las leyendas locales empezaron a hablar de un alma en pena que quedó atrapada dentro de la capilla por un pecado cometido en vida. Se decía que aquel hombre había sido un sacerdote que, durante una época de gran conflicto en Durango, cometió un acto terrible y fue castigado no solo por sus contemporáneos, sino también por fuerzas que trascienden la muerte. Su alma, incapaz de encontrar la redención, quedó prisionera entre las paredes de la capilla, condenada a lamentarse por toda la eternidad. Algunos relatos mencionan que, en ocasiones, se pueden encontrar símbolos extraños tallados en la madera del altar, símbolos que nadie se atreve a interpretar por temor a despertar algo aún más oscuro. Los ancianos del pueblo aconsejan no acercarse a la capilla durante la noche, especialmente en viernes, cuando el lamento parece resonar con más fuerza, y algunos han jurado haber visto luces tenues moviéndose en su interior, como velas encendidas por manos invisibles. Los sacerdotes que han intentado bendecir la capilla para liberar al espíritu aseguran que sus oraciones son interrumpidas por ráfagas de viento helado y susurros que imitan palabras humanas, pero que no tienen sentido. La atmósfera dentro de la capilla se vuelve insoportable, y muchos han salido con la sensación de haber tocado una presencia que no desea ser liberada. La leyenda del lamento masculino en la capilla de Durango permanece viva, un recordatorio de que algunos secretos y dolores son tan profundos que ni siquiera la muerte puede silenciarlos.
Quienes se atreven a escuchar esa voz en la oscuridad saben que no están solos, que en ese pequeño recinto, entre la piedra y la sombra, una historia de sufrimiento infinito se repite sin descanso, esperando quizás, algún día, encontrar la paz que le fue negada. Historia 5. La monja enterrada viva en Salamanca. Me llamo Padre Sebastián Olmedo, y durante varios años estuve al servicio de un convento antiguo en las afueras de Salamanca, Castilla y León. Aquel lugar, el monasterio de Santa Rufina, era una edificación de piedra gruesa y muros eternamente fríos, incluso en verano. Fundado en el siglo XVII, había sido hogar de generaciones enteras de monjas de clausura. Su historia era larga, llena de silencios, rezos a medianoche, y pasillos que crujían como si la piedra misma guardara memoria. Mi tarea era sencilla: confesar a las hermanas, oficiar misa los domingos, y dar sepultura a las que fallecían. El cementerio del convento se encontraba al fondo, separado del claustro por un muro bajo cubierto de hiedra, con una pequeña verja de hierro que siempre estaba cerrada con llave. Era un lugar silencioso, con unas 20 tumbas señaladas por cruces de madera, todas del mismo tamaño, alineadas con precisión monástica. Nunca había ocurrido nada fuera de lo común, hasta que apareció el diario. Todo comenzó cuando una de las hermanas más ancianas, Sor Carmen, falleció mientras dormía. Durante la limpieza de su celda, las hermanas encontraron un cuaderno viejo escondido bajo una tabla suelta del suelo. Me lo entregaron sin leerlo. Estaba cubierto de polvo, las hojas amarillentas por el tiempo, y la tinta apenas visible. Lo abrí por curiosidad, esperando encontrar oraciones o reflexiones piadosas. Pero lo que leí me heló la sangre. Era el diario de una monja llamada Sor Ángela, escrito en los años 30. En las primeras páginas, hablaba de su vocación, de su ingreso al convento, de su fe inquebrantable. Pero poco a poco, el tono cambiaba. Hablaba de castigos injustos, de aislamiento, de una madre superiora severa que la había acusado de cosas que ella juraba no haber hecho. En las últimas entradas, el texto era más torpe, tembloroso, como si hubiera sido escrito con miedo. Decía que no podía respirar, que la celda olía a tierra, que no escuchaba más que su propio corazón golpeando contra los muros. Estoy viva. ¿Me oyen? Sé que me oyen. No me quieren sacar. Esto no es penitencia, es una tumba. Esa frase se repetía varias veces. Esto no es penitencia, es una tumba. Cerré el diario con manos temblorosas. Las fechas coincidían con el año en que, según los registros del monasterio, Sor Ángela había fallecido repentinamente. No había parte médico. Solo una anotación breve en el libro de defunciones. Algo no cuadraba. Pregunté a las hermanas más viejas si recordaban algo sobre ella, pero todas negaron con la cabeza o decían no saber nada. Pero esa noche, en mi habitación, volví a abrir el diario y releí esa frase. No me quieren sacar. Y entonces, comencé a oírlo. Un sonido apagado, como uñas rascando piedra. Venía desde la pared. Me acerqué, pegué el oído al muro y juro por mi fe que escuché un lamento. Leve, quejumbroso. Al día siguiente, volví al cementerio. Me arrodillé frente a la cruz de madera donde, según los registros, estaba enterrada Sor Ángela. No tenía flores. La madera estaba podrida, carcomida. Recé por su alma, pero mientras lo hacía, algo me hizo mirar el suelo. Estaba agrietado. No por las raíces ni por el clima. Era como si alguien hubiera empujado la tierra desde abajo. Pedí permiso a la superiora para revisar esa tumba. Se negó rotundamente. Dijo que remover un cuerpo consagrado era una falta de respeto. Pero no pude quedarme tranquilo. Una semana después, por la noche, entré solo al cementerio con una pala. Cavé durante horas. La tierra era pesada, mojada, como si algo la hubiera retenido durante décadas. Cuando llegué al ataúd, sentí que mi corazón se detenía. No estaba sellado. Era un ataúd antiguo, sin clavos, solo con sogas. Lo abrí. Dentro estaba el cuerpo seco y retorcido de una mujer joven. La boca abierta, como si hubiera gritado. Las uñas estaban astilladas. La madera del interior, arañada.
No había duda. Sor Ángela había sido enterrada viva. Volví a cerrar el ataúd, lo cubrí de nuevo y no dije nada a las hermanas. Pero desde esa noche, las cosas cambiaron en el convento. Las velas comenzaban a derretirse solas, incluso sin haber sido encendidas. Se oían pasos en el claustro durante la madrugada. Algunas hermanas aseguraban que alguien respiraba sobre ellas mientras dormían. Una noche, encontré una hilera de rosarios colgados en la puerta de la capilla. No eran de las monjas. Eran antiguos, con cuentas de madera ya deshechas por el tiempo. Nadie sabía de dónde habían salido. Comencé a dejar notas escritas en el cementerio, junto a la tumba de Sor Ángela. Le pedía perdón. Le rogaba descanso. Una madrugada, encontré una respuesta. Un pedazo de papel doblado, húmedo, escrito con la misma letra del diario: no he perdonado. Pedí al obispado una investigación formal. Enviaron a un sacerdote especialista en exorcismos. Durante la misa de liberación, la campana de la capilla sonó sola, a las 3 de la madrugada, sin viento, sin cuerda. Las paredes de la cripta lloraban humedad. Las monjas más jóvenes se enfermaron sin razón aparente. Finalmente, decidimos trasladar los restos de Sor Ángela a una iglesia del centro, donde se le realizó una misa completa, con todos los sacramentos omitidos en su momento. Fue enterrada en terreno santo, con su nombre completo, Ángela Beatriz de los Dolores. Desde entonces, la calma volvió al convento. O al menos eso parece. Pero cada año, el 14 de octubre, la fecha de su supuesto fallecimiento, una de las cruces del cementerio aparece caída. Siempre la misma. La que está al lado de la suya. Y cuando llueve, el agua se acumula en su tumba como si la tierra la rechazara. Algunas hermanas aseguran que han visto, desde los ventanales del segundo piso, una figura de hábito blanco caminando entre las tumbas, con las manos cruzadas, pero sin rostro. Yo ya no sirvo en ese convento. Pero aún guardo el diario de Sor Ángela. Y a veces, en la madrugada, lo escucho temblar dentro del cajón. Como si alguien lo abriera y escribiera una línea más. Historia 6 del canto que hacía llorar a los visitantes en Castilla y León. En la vasta y antigua región de Castilla y León, donde los campos se extienden como mares dorados y los pueblos guardan tradiciones centenarias, existe un cementerio en un pueblo casi olvidado por el tiempo. Este lugar, cubierto por la sombra de sauces y cipreses, es conocido por un fenómeno tan misterioso como perturbador: un canto, un lamento melódico que aparece sin origen visible, y que provoca un llanto incontenible en quienes lo escuchan. Todo comenzó con las historias de viajeros y lugareños que, al visitar el camposanto, sentían una emoción profunda y repentina, como si el aire estuviera cargado de una tristeza ancestral. Algunos decían que el canto surgía desde una tumba en particular, aunque nadie sabía cuál, porque la voz parecía flotar entre las lápidas, invisible y etérea. La melodía era dulce pero desgarradora, un susurro que traspasaba el alma y abría heridas emocionales que muchos creían cerradas para siempre. El origen de aquel canto fue objeto de muchas leyendas. Se hablaba de una mujer llamada Isabella, una joven que vivió hace siglos y que murió de forma trágica y solitaria, sin haber conocido el amor ni la paz. Su espíritu, según se decía, cantaba cada noche para buscar consuelo, para expresar un dolor que no podía silenciar. Otros afirmaban que el canto era un mensaje de advertencia, un lamento que buscaba proteger el pueblo de una tragedia inminente, o quizás un llamado para que alguien comprendiera una verdad oculta. La noche en el cementerio se volvía un ritual de emociones intensas. Quienes llegaban sin miedo, atraídos por la curiosidad, se encontraban rodeados por un silencio profundo, roto solo por ese canto que emergía de las sombras. No importaba la distancia ni la hora, el sonido siempre lograba alcanzarlos, provocando en sus corazones una mezcla de tristeza y nostalgia tan intensa que las lágrimas brotaban sin control. No eran lágrimas de miedo, sino de una melancolía inexplicable, como si el canto despertara recuerdos dormidos o lamentara pérdidas invisibles. Una vez, un sacerdote que escuchó sobre el fenómeno decidió investigar para traer calma y respuestas. Pasó noches enteras en el cementerio, tratando de localizar el origen del canto y ofreciendo rezos por las almas en pena. Durante esas vigilias, sintió una presencia cercana, una energía triste que parecía rodearlo y envolverlo en un abrazo frío pero no hostil.
En una ocasión, al caer la medianoche, escuchó una voz que no solo cantaba sino que también hablaba en un dialecto antiguo, un susurro que pedía perdón y liberación. El sacerdote comprendió que aquel canto era el lamento de muchas almas atrapadas entre este mundo y el siguiente, un eco de dolores no sanados y de historias olvidadas. Decidió entonces dedicar oraciones especiales y ritos de luz, esperando aliviar esa carga espiritual. Con el tiempo, el canto no desapareció, pero aquellos que asistían a las ceremonias afirmaban sentir un alivio creciente, como si la tristeza se transformara en una paz lenta y profunda. Sin embargo, el fenómeno persistía, recordando que el dolor y el amor, la vida y la muerte, están eternamente entrelazados en un ciclo que ninguna voz puede callar por completo. La historia del canto que hacía llorar a los visitantes en Castilla y León es un relato sobre la fuerza de la memoria y el alma, una invitación a escuchar las voces que vienen del más allá y a comprender que, en el silencio de la muerte, a veces el llanto es la única forma de expresar aquello que no se puede decir con palabras. Historia 7. El niño que aparecía jugando con huesos en Texas. En una vasta extensión de tierras áridas en Texas, donde el sol calienta sin piedad y el viento levanta el polvo en remolinos, existe un cementerio antiguo y olvidado, rodeado por alambres de púas y árboles secos que parecen custodiar secretos oscuros. Los pocos que han tenido la osadía de aventurarse allí después del anochecer cuentan con terror la historia del niño que aparece jugando con huesos, una presencia inquietante que ha dejado marcas imborrables en la memoria del pueblo cercano. Todo comenzó cuando un guardián del cementerio, un hombre llamado José, notó que al caer la noche se escuchaban risas infantiles y sonidos de objetos siendo manipulados, aunque no había ninguna familia ni niño que visitara ese lugar. Un día, movido por la curiosidad, decidió ocultarse entre las lápidas y esperó a que la oscuridad se adueñara del lugar. Poco antes de la medianoche, una figura pequeña apareció, un niño vestido con ropas antiguas, polvorientas y gastadas por el tiempo. Caminaba entre las tumbas con una alegría inquietante, recogiendo huesos esparcidos por la tierra y jugando con ellos como si fueran juguetes. Lo más perturbador era que nadie podía acercarse a él, cada vez que alguien intentaba tocarlo o hablarle. El niño desaparecía en un parpadeo, como una sombra efímera. El niño parecía ajeno a la presencia de los vivos, perdido en su propio mundo macabro, construyendo pequeñas torres y figuras con huesos humanos, que según decían eran restos de antiguos enterrados en ese cementerio. Los relatos se multiplicaron, visitantes que sentían una mano fría rozándoles el hombro, susurros que repetían palabras infantiles en idiomas olvidados, y la sensación constante de ser observados por unos ojos que no podían ver. Algunos creían que el niño era un espíritu atrapado entre la vida y la muerte, quizás una víctima de una tragedia ocurrida décadas atrás, condenado a vagar y a jugar con los restos de quienes, como él, no encontraron paz. La leyenda contaba que durante la construcción de una línea de ferrocarril cercana, un accidente fatal había ocurrido, llevándose la vida de varios niños que trabajaban en condiciones inhumanas. Se decía que uno de ellos, el más pequeño y dulce, murió separado de su familia y que su alma nunca regresó a casa, quedando atrapada para siempre en ese cementerio. Una noche, un sacerdote y un historiador llegaron juntos al lugar, decididos a encontrar respuestas y dar descanso al niño espectral. Mientras avanzaban, las risas infantiles se convirtieron en susurros y los huesos parecían temblar bajo la luz de la luna. El sacerdote comenzó a rezar, mientras el historiador narraba la historia de aquel accidente y ofrecía palabras de consuelo. En ese momento, el niño apareció ante ellos, con ojos llenos de tristeza y una expresión que mezclaba inocencia y dolor profundo. Se arrodilló, como pidiendo perdón, y con una voz débil pronunció su nombre y una última petición: no olviden a los que no tuvieron voz. Luego, desapareció lentamente, dejando una calma inquietante en el aire. Desde entonces, el cementerio no volvió a ser el mismo. El miedo dio paso a un respeto reverente, y el pueblo instauró un memorial para los niños fallecidos en aquella tragedia, honrando sus almas y recordando sus historias. La presencia del niño que jugaba con huesos se convirtió en un símbolo de justicia y memoria, un recordatorio de que detrás de cada hueso hay una vida, una historia y un espíritu que merece ser escuchado y respetado. Esta historia, oscura y profunda, nos confronta con la fragilidad de la vida y el peso del olvido, mostrando cómo, incluso en la muerte, los lazos del amor y la justicia pueden prevalecer y reclamar su lugar entre los vivos. Historia 8. La cruz que brillaba cada 1 de noviembre en Nuevo México. Soy el padre Mateo Sánchez,
y desde hace más de una década sirvo en una pequeña parroquia en las montañas de Nuevo México, un lugar donde el desierto se encuentra con la historia y las leyendas se entrelazan con la realidad. Pero nada me preparó para la experiencia que viví con la cruz del cementerio de San Miguel, una cruz de hierro que cada 1 de noviembre brillaba con una luz que ningún ser humano podía explicar. Todo comenzó hace 7 años, cuando llegué a la parroquia en plena temporada de Día de Muertos. Una tradición profundamente arraigada en la comunidad, que mezclaba las costumbres mexicanas con el respeto anglosajón hacia los difuntos. El cementerio local, pequeño y sencillo, albergaba una cruz que se erguía en el centro de todo, una cruz metálica antigua, oxidada, con detalles tallados que mostraban signos de haber resistido muchas tormentas y años de abandono. El 1 de noviembre que estuve allí, un anciano me contó la historia que hasta entonces solo conocían los lugareños mayores. Decía que desde tiempos inmemoriales, cada Día de Muertos, justo cuando el sol se ocultaba y la noche cubría el valle, aquella cruz comenzaba a emitir un brillo tenue, azul, casi fantasmal, visible para todos los que tuvieran la suerte o desgracia de estar presentes. Nadie sabía de dónde venía esa luz ni qué significado tenía, pero todos coincidían en que era un signo sagrado, una señal de que las almas regresaban para honrar a sus familiares y recibir las oraciones de los vivos. Intrigado, decidí pasar esa noche en el cementerio, para presenciar con mis propios ojos aquel fenómeno. Me senté junto a la cruz, con un rosario en las manos y el corazón lleno de preguntas. Conforme avanzaba la noche, la temperatura descendía, y el viento traía consigo un silencio denso, casi palpable. A las 12 en punto, empecé a notar un resplandor, primero muy débil, casi imperceptible, que poco a poco fue intensificándose. La cruz comenzó a brillar con una luz azulada, que parecía emanar desde su interior, atravesando el óxido y la piedra que la rodeaba. Era una luz fría, pero reconfortante, como un abrazo invisible que envolvía todo el camposanto. En ese momento, sentí una presencia junto a mí. No vi figura alguna, solo un aire cargado de nostalgia y esperanza. Cerré los ojos y recé en silencio, sintiendo que esa cruz era un puente entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Durante horas, permanecí allí, acompañado solo por la luz que seguía aumentando y por los murmullos del viento entre las hojas secas. Al amanecer, el brillo comenzó a desvanecerse lentamente, hasta desaparecer por completo. Pero lo más extraño ocurrió cuando, al día siguiente, varias personas me contaron que también habían visto la cruz brillar, y que algunos juraban haber sentido una voz suave que llamaba sus nombres. Con el paso de los años, esta tradición se convirtió en un momento esperado para la comunidad. Cada 1 de noviembre, familias enteras acudían al cementerio, llevando velas, flores y recuerdos para honrar a sus difuntos. Y todos buscaban la cruz, esperando ese milagro de luz que parecía tocar el alma de cada presente. Sin embargo, no todos veían la cruz como un símbolo de paz. Algunos vecinos contaban historias sobre sombras que se movían alrededor, susurros que nadie podía entender y una sensación de que algo más oscuro acompañaba aquel brillo. Decían que la cruz no solo iluminaba, sino que también despertaba recuerdos dolorosos y penas olvidadas. Una vez, durante una misa nocturna en el cementerio, sentí una mano helada rozar mi hombro, aunque no había nadie cerca. Escuché un suspiro que parecía venir del suelo mismo, y vi una figura fugaz que cruzó la luz azul, desapareciendo tras una tumba cercana. Con el tiempo, comprendí que esa cruz era más que un símbolo religioso, era un guardián de historias, un faro que conectaba el dolor y la esperanza, la muerte y la vida. Una noche, mientras oraba frente a ella, escuché claramente una voz que decía: recuerda, que el amor trasciende la oscuridad. Desde entonces, cada 1 de noviembre regreso al cementerio de San Miguel, no solo para presenciar la luz, sino para sentir ese vínculo eterno entre los que partieron y los que quedamos, porque la cruz que brilla no solo ilumina la noche, sino que también mantiene vivas las memorias y el alma de un pueblo que nunca olvida a sus muertos. Historia 9 del hombre que lloraba sin cesar frente a una tumba en Burgos. Me llamo Padre Luis Calderón, y durante más de 20 años he servido en varias parroquias de la región de Castilla y León, en España. Pero ninguna experiencia me marcó tanto como aquella que viví en el pequeño cementerio de Burgos, donde conocí a un hombre cuya pena parecía no tener fin, un hombre que lloraba sin cesar frente a una tumba que nadie más visitaba. Todo comenzó en un día gris y frío de noviembre, cuando, tras celebrar una misa por los difuntos, salí a recorrer el camposanto para bendecir las tumbas más antiguas.
Caminando entre las lápidas gastadas por el tiempo, mi atención se posó en una figura solitaria que permanecía inmóvil frente a una tumba cubierta por musgo y hojas secas. Era un hombre de mediana edad, vestido con ropa oscura y sucia, con el rostro oculto por una barba descuidada y el cabello despeinado. Estaba llorando, pero no con lágrimas normales, sino con un llanto profundo y desgarrador, que parecía venir desde lo más hondo de su alma. Me acerqué con respeto y le pregunté si necesitaba ayuda o consuelo. No levantó la vista. Solo me dijo entre sollozos que no podía dejar de llorar, que ese era su lugar, el único sitio donde sentía que podía estar con ella, aunque ella ya no estuviera allí. Quise saber a quién lloraba, pero el hombre solo susurró, a María. Mi María. Me quedé junto a él un tiempo, orando en silencio mientras su llanto llenaba el aire frío. Más tarde supe por algunos vecinos que aquel hombre era conocido como el lobo solitario, y que llevaba meses viviendo en las calles cercanas, rechazado por casi todos. No había nadie que supiera su historia, hasta que un día, una mujer mayor se acercó a la parroquia y me contó que María había sido su hija, una joven que murió trágicamente hace 3 años. Su esposo, aquel hombre que lloraba, se había perdido en la desesperación tras la muerte de ella, y nadie había logrado ayudarle. Decidí visitarlo en varias ocasiones, invitándolo a la iglesia, ofreciéndole ayuda, pero siempre regresaba al cementerio, a esa tumba que parecía su única compañía. En una de esas visitas, me contó con voz quebrada que María había sido su esposa y que había muerto en un accidente de tráfico en la carretera que conecta Burgos con Palencia. Desde ese día, él sentía que una parte de su alma se había quedado enterrada con ella. Me pidió que rezara con él frente a la tumba, que le ayudara a encontrar la paz. Comenzamos a realizar misas especiales para su descanso, para que él también pudiera liberarse de aquel tormento. Pero su llanto no cesaba. Durante semanas, continuó visitando la tumba día y noche, sin comer bien ni dormir, solo llorando, hablando con María como si ella estuviera allí. En una ocasión, mientras estábamos rezando, sentí que una brisa fría acariciaba mi rostro, y vi una sombra tenue que parecía arrodillarse junto a nosotros. No supe si era una aparición o simplemente una ilusión, pero la presencia me conmovió profundamente. Poco a poco, con la ayuda de la comunidad y la constancia en las oraciones, el hombre comenzó a encontrar momentos de calma. Su llanto se volvió menos frecuente, aunque nunca desapareció por completo. Un día, me dijo que había sentido la presencia de María a su lado, que ya no estaba solo, y que eso le daba fuerzas para seguir adelante. Antes de irse del pueblo, me pidió que cuidara de su tumba, que la mantuviera limpia y con flores frescas, porque para él, aquel lugar era sagrado. Desde entonces, siempre que paso por el cementerio, visito esa tumba. Me siento frente a ella y rezo por el hombre que lloraba sin cesar, por María, y por todas las almas que encuentran en el dolor un refugio, aunque sea temporal. Sé que el amor puede ser más fuerte que la muerte, y que en ese rincón de Burgos, entre lágrimas y susurros, permanece un vínculo eterno que ni el tiempo ni el olvido podrán romper. Historia 10 del cementerio sin registros que apareció en un terreno en Michoacán. Me llamo Padre Ernesto Ayala, nací en Zitácuaro y fui designado hace ya más de 15 años como párroco de una pequeña comunidad rural cerca de Uruapan, en el estado de Michoacán. La iglesia estaba en ruinas cuando llegué, con las campanas oxidadas y las paredes invadidas por la humedad y el moho. Los feligreses eran pocos, la mayoría gente mayor, pero profundamente devota. Con el tiempo, gracias al esfuerzo colectivo, logramos levantar un nuevo templo más digno, más amplio y mejor ubicado. Fue en ese proceso de construcción que ocurrió lo que vengo a contar. El terreno donde íbamos a edificar la nueva iglesia estaba a unos 2 kilómetros del poblado, sobre una colina tranquila, rodeada de árboles de pirul y tierra fértil. Era propiedad de la comunidad desde hacía más de 100 años, pero nunca había sido utilizado, salvo para algunas siembras ocasionales que nunca prosperaban. Algunos vecinos mayores decían que ese terreno estaba frío, que allí no crecían bien las cosas, pero nadie le daba demasiada importancia. Yo mismo bendije el lugar antes de que llegaran las primeras retroexcavadoras. El primer día de obra transcurrió con normalidad. Se niveló el suelo, se limpiaron ramas secas y piedras grandes. Pero al segundo día, cuando comenzaron a cavar para la cimentación, el operador de la máquina detuvo el motor repentinamente y me llamó con urgencia. Habían encontrado huesos.
No unos pocos. Una fosa entera. Al principio pensamos que era un entierro ilegal o una fosa común olvidada. Avisamos a las autoridades municipales. Vino un perito forense, luego un arqueólogo local. Se detuvo la obra por completo. Con cada metro que se removía, aparecían más restos. Huesos largos, cráneos rotos, fragmentos de ataúdes ya podridos, pedazos de telas antiguas y, en algunos casos, objetos religiosos deteriorados por el tiempo, cruces de madera, medallas oxidadas, rosarios casi deshechos. Pero lo que nos dejó perplejos fue que todos los esqueletos estaban orientados hacia el mismo punto, el centro del terreno. Como si se hubieran enterrado con una intención ritual. La prensa no tardó en llegar. Se especuló de todo, desde un viejo cementerio clandestino hasta prácticas de brujería o ejecución masiva durante tiempos de guerra. Pero no había registros. Ningún archivo parroquial, municipal ni estatal mencionaba jamás un panteón en ese sitio. Los ancianos del pueblo tampoco recordaban un cementerio en esa zona, y eso que muchos vivían allí desde principios del siglo pasado. A medida que las excavaciones continuaban, los trabajadores comenzaron a renunciar. Decían que el ambiente era demasiado pesado, que por las noches escuchaban rezos en lengua antigua, llantos que venían de debajo de la tierra, y pasos que crujían sobre las hojas secas sin que nadie estuviera cerca. Uno de los albañiles más jóvenes aseguró que vio una figura blanca, como una mujer envuelta en un velo largo, cruzar flotando por encima del terreno en plena madrugada. Otro dijo que, al clavar una vara en el suelo, sintió un grito salir desde abajo. No un grito humano, sino un sonido seco, hueco, como si la misma tierra se quejara. Intenté mantener la calma. Pedí ayuno y oración entre la comunidad, realicé una misa especial sobre el terreno para purificarlo. Pero algo no estaba bien. Yo mismo empecé a tener sueños extraños. Soñaba con un cementerio viejo, rodeado de árboles negros, donde las tumbas no tenían nombres y el aire olía a cera gastada. Siempre soñaba que caminaba solo entre esas tumbas, y que al fondo, en una cruz torcida, había algo esperándome. Una noche, después de una lluvia intensa, los obreros encontraron una cripta completa a unos 3 metros de profundidad. Estaba hecha de piedra tallada, con un arco gótico en miniatura. Al abrirla, hallamos dentro un ataúd pequeño, cubierto por una capa de polvo tan espesa que parecía ceniza. Al tocar la tapa, ésta se deshizo. Dentro no había cuerpo, pero sí un hábito sacerdotal antiguo, doblado con precisión, y sobre él, un libro de oraciones con páginas negras. No lo digo metafóricamente. Las páginas eran negras, como si hubieran sido teñidas con carbón. Las letras estaban escritas en un idioma que no reconocí, símbolos retorcidos, curvados, con una tinta que reflejaba la luz como escamas de pescado. El libro fue enviado a la diócesis, pero desapareció misteriosamente en el traslado. Nunca supe qué contenía. Después de ese hallazgo, decidimos detener la obra definitivamente. Sellamos la cripta, devolvimos la tierra a su lugar y plantamos sobre ella un círculo de cruces de madera. La comunidad, temerosa, regresó a la antigua capilla del pueblo, aunque muchos dejaron de asistir. En las semanas siguientes, varios vecinos reportaron haber soñado con el mismo cementerio. Decían que caminaban por senderos de piedra donde las lápidas susurraban sus nombres. Algunos despertaban llorando, otros sin poder hablar. Yo mismo soñé con el hábito sacerdotal envuelto en fuego, y con una voz que me decía al oído, esto no debía ser abierto. Desde entonces, cada vez que paso cerca de ese terreno, siento una presión en el pecho. Como si algo me mirara desde abajo. El césped volvió a crecer, pero las cruces de madera nunca logran mantenerse derechas. Siempre se tuercen hacia el centro. Años después, un historiador me habló de ciertos lugares llamados campos negados, cementerios antiguos cuyos registros fueron borrados a propósito, por razones que ya nadie recuerda. Lugares malditos donde la tierra se traga los nombres, los cuerpos y las memorias. Yo no sé si eso sea cierto. Pero estoy convencido de que en ese terreno no debimos cavar. Que bajo la tierra de Michoacán hay más de lo que nuestros ojos pueden ver. Y que algunas tumbas no están hechas para ser descubiertas. Historia 11 del sacerdote que se apareció en su propia tumba en Puebla. Mi nombre es Padre Esteban Cortés,
tengo 62 años y he sido sacerdote desde los 25. Durante todo ese tiempo, he visto muchas cosas que no tienen explicación, pero ninguna como lo que ocurrió en el año 2018, en un pequeño pueblo a las afueras de Puebla, donde fui asignado como párroco interino tras la muerte del anterior sacerdote, un hombre llamado Padre Tomás Aguirre. Fue una historia que aún hoy me cuesta contar sin que se me erice la piel, porque lo que ocurrió allí trastocó mi fe, mi razón y todo lo que entendía del descanso eterno. La parroquia de San Damián está situada en una colina, con vista al cementerio municipal. Es un templo antiguo, de muros de adobe, con un campanario modesto y una sacristía pequeña que comunica directamente con el patio trasero. Cuando llegué, los feligreses me recibieron con respeto, pero noté cierta tristeza en el ambiente. No era solo por la reciente muerte del padre Tomás, sino por algo más profundo, como si una sombra se hubiera instalado en el pueblo. Algunos evitaban entrar a la iglesia solos. Otros no querían hablar del tema. Me enteré por medio del sacristán, un hombre silencioso llamado Julián, que el padre Tomás había fallecido en su habitación dentro de la casa parroquial, una muerte tranquila según el médico, mientras dormía. Tenía 78 años. Lo inquietante empezó 2 semanas después de mi llegada. Una mañana de domingo, llegué al altar para preparar la misa de las 7, y me encontré con una vela encendida frente al confesionario. No había dejado ninguna la noche anterior, y la iglesia estaba cerrada con llave. Pensé que Julián la había colocado por algún motivo, pero él negó haber entrado. No le di importancia. Hasta que comencé a notar que, varias veces a la semana, encontraba el misal abierto en la página del oficio de difuntos, incluso después de haberlo cerrado yo mismo. A veces, las campanas sonaban solas al amanecer. Al principio pensé en una corriente de aire o algún fallo en el sistema, pero las sogas estaban quietas. Una tarde, en plena confesión, uno de los ancianos del pueblo, don Ramiro, me tomó de la mano con fuerza y me dijo: «Padre, usted también lo ha visto, ¿verdad?». Al padre Tomás, en la iglesia, como si nunca se hubiera ido. Me quedé helado. Le pregunté qué quería decir, y me dijo que había visto al difunto sacerdote en el altar una madrugada, de espaldas, como si estuviera rezando. Pensó que era un sueño, pero al regresar al día siguiente, encontró un rosario antiguo sobre la banca donde solía sentarse Tomás. Un rosario que había sido enterrado con él. Pensé que era una historia de alguien afectado por la pérdida, pero no fue el único. Una catequista dijo haberlo visto deambular por el cementerio, con la sotana negra arrastrando sobre la tierra. Un niño lo señaló desde la banca y preguntó: «¿Ese señor también va a dar la misa hoy?». No quería creerlo, pero comencé a sentir cosas que no sabía cómo explicar. Ruidos por la noche. Puertas que se abrían solas. Un frío constante en la capilla lateral, donde descansaban las cenizas de antiguos párrocos. Una noche decidí enfrentar mis miedos. Me encerré en la iglesia después de las 9. Apagué todas las luces y me senté en la penumbra, solo, con una linterna y mi rosario. A las 3:12 de la madrugada, escuché pasos. Claros. Lentos. Provenían del pasillo que lleva al altar. Me levanté con cuidado, con el corazón latiendo tan fuerte que sentía que me iba a romper el pecho. Me acerqué al pasillo y lo vi. Estaba ahí. El padre Tomás. De pie, frente al altar. La luz de la luna lo iluminaba desde el ventanal. Era él. Lo reconocí por su forma de inclinar la cabeza al rezar, por el ligero encorvamiento de la espalda. Pero su rostro no era del todo humano. Estaba pálido, hundido, como una máscara sin vida. Me observó sin parpadear. Y sin mover los labios, escuché su voz en mi cabeza: «No han terminado mis misas, no han terminado». ¿Corrí? Sí, lo admito. Corrí como nunca. Al día siguiente, pedí ayuda al obispo. No me creyó del todo, pero aceptó enviar a un exorcista diocesano, el padre Mauricio, un hombre joven pero muy devoto. Juntos realizamos una serie de bendiciones, exorcizamos la parroquia, hicimos misas por el descanso del padre Tomás. Todo pareció calmarse. Por un tiempo. Pero un mes después, mientras caminaba por el cementerio para rezar en la tumba de un feligrés, pasé junto a la lápida del padre Tomás.
Estaba intacta, como siempre. Pero en esa ocasión, algo era distinto. Alguien había dejado un misal abierto sobre la piedra. Abierto justo en la página del Evangelio del día. Y un pequeño frasco con aceite de unción, usado solo por sacerdotes en funciones. Me acerqué lentamente. El libro olía a incienso reciente. Como si alguien acabara de oficiar misa allí. Desde entonces, cada domingo, alguien deja sobre esa tumba un misal distinto, perfectamente colocado. No hay cámaras que lo capten. Nadie se hace responsable. Pero cada semana está ahí. Y lo más escalofriante es que siempre corresponde a la lectura exacta del día litúrgico. Algunos dicen que es una devoción. Otros que es una coincidencia. Yo sé que no lo es. El padre Tomás fue enterrado con su sotana, su crucifijo y su rosario. El mismo que ahora vuelve a aparecer de vez en cuando en las bancas o en la sacristía. Lo hemos visto todos. Nadie lo toca ya. Y cuando lo encontramos, lo dejamos donde está. Como si fuera su forma de decir que aún camina entre nosotros. No sé si su alma está atrapada. No sé si quedó con alguna culpa o misión inconclusa. Pero lo que sí sé, es que hay misas que se rezan desde el más allá. Y sacerdotes que no abandonan su rebaño, ni siquiera después de muertos. En Puebla, hay una tumba donde cada domingo resuena el eco de una oración, y una sombra que aún cree estar al servicio de Dios. Historia 12. Las pisadas mojadas sobre lápidas secas en California. Me llamo Padre Joaquín Herrera y durante casi 20 años estuve al frente de la parroquia de San Miguel Arcángel, ubicada en una pequeña ciudad al norte de California, no muy lejos de la frontera con Oregón. Era una comunidad tranquila, de esas donde todos se conocen por nombre, donde las celebraciones religiosas aún conservan un aire antiguo y las campanas marcan los tiempos del día como en los pueblos de antaño. El cementerio parroquial, construido a mediados del siglo XIX, se extendía sobre una colina detrás del templo, rodeado de pinos altos y niebla casi permanente en los meses de invierno. Era un lugar solitario, pero hermoso. Silencioso, pero digno. Al menos así lo creíamos, hasta que comenzaron a aparecer las pisadas. Todo comenzó en una mañana soleada de marzo. El sacristán, un hombre meticuloso llamado Elías, vino a verme con el ceño fruncido. Me dijo que había encontrado huellas de pies descalzos sobre varias lápidas del sector antiguo del cementerio. Parecen mojadas, padre. Como si alguien hubiera caminado saliendo de un río. Pero no llovió anoche, y todo está seco. Pensé que era alguna travesura, tal vez de algún joven que se había colado en la madrugada. Sin embargo, cuando fui a verlas con mis propios ojos, algo me inquietó profundamente. Las huellas eran pequeñas, del tamaño de las de un niño o una mujer. Iban en línea recta, como si quien las hubiese dejado caminar lentamente entre las tumbas. Lo más extraño era que todas comenzaban en la entrada trasera del cementerio, pero siempre terminaban frente a una misma tumba, una lápida antigua de mármol blanco, cubierta de musgo, con una inscripción apenas visible que decía, Ana Delgado 1871 a 1891, nunca olvidada. Esa lápida estaba seca como todas las demás, pero justo frente a ella, sobre el mármol liso, se distinguían claramente las huellas, como si una figura invisible se hubiese detenido allí por unos minutos. Desde ese día, las pisadas comenzaron a aparecer cada mañana. Siempre mojadas. Siempre descalzas. Y siempre siguiendo el mismo recorrido. A veces eran más profundas, otras apenas visibles. Incluso en días de calor intenso, en los que no había una gota de rocío en el aire, las marcas seguían apareciendo. Intentamos poner cámaras de seguridad, pero curiosamente, ninguna grabación mostraba nada inusual. Las imágenes salían borrosas o simplemente se detenían entre la 1 y las 3 de la madrugada. La historia comenzó a correr entre los feligreses. Algunos se acercaban solo para verlas, otros empezaron a tener miedo de visitar a sus muertos. Hubo quien aseguró haber escuchado pasos suaves sobre la grava mientras rezaba, sin que hubiera nadie cerca. Una mujer, doña Rosa, me dijo que sintió un roce frío en el tobillo mientras arreglaba flores. Como una mano mojada, padre. Me fui corriendo. Yo mismo, en más de una ocasión, sentí un aire húmedo y helado rodearme mientras rezaba el rosario nocturno.
decidí investigar quién había sido Ana Delgado. Revisando los archivos antiguos de la iglesia, encontré que era hija de una familia española que había emigrado a California en el siglo XIX. Ana murió a los 20 años, de lo que los registros describen como melancolía profunda, un término que antiguamente usaban para referirse a suicidios. En una carta guardada en los archivos, su madre escribía: Ana se fue en silencio, sin una palabra, sin despedida. Se arrojó al pozo detrás del molino. Nunca supimos por qué. Esa frase me estremeció. La imagen de una joven caminando con los pies empapados, repitiendo cada noche su camino final, comenzó a tomar forma en mi mente. Mandé limpiar la tumba, colocar flores y hacer una misa en su nombre. Pensé que con eso, las pisadas cesarían. Pero no. Al contrario. Durante una semana entera, las huellas se multiplicaron. Ya no era solo un par de pies. Aparecían otras más pequeñas, más erráticas. Una noche, mientras me quedé rezando en el cementerio, escuché claramente el chapoteo de pies mojados caminando detrás de mí. Al voltear, no vi a nadie, pero las huellas se formaban frescas sobre la piedra, justo ante mis ojos, como si alguien invisible dejara rastro a su paso. Fue entonces que hablé con un anciano del pueblo, don Tomás, que me contó una historia que no figuraba en los libros. Me dijo que hace muchos años, después de la muerte de Ana, varias jóvenes del pueblo afirmaron haberla visto caminando por el borde del cementerio, con la ropa empapada y el cabello enmarañado, pidiendo ayuda sin hablar. Algunas dijeron haberla seguido hasta el pozo, donde desaparecía. El pozo fue tapiado poco después y nadie volvió a mencionarlo. Pero según Tomás, el espíritu de Ana nunca se fue. No descansó, padre. Murió sola, triste, y nadie la lloró como debía. Convencido de que algo debía hacerse, propuse organizar una vigilia. Reuní a varios feligreses, llevamos velas, rezamos un rosario completo frente a su tumba, y bendije el lugar con agua exorcizada. La noche fue larga, silenciosa. Pero mientras todos estábamos en oración, se escuchó un crujido suave, como el de pasos sobre hojas mojadas. Alguien gritó. Alguien más rezó en voz alta. Yo solo vi, con claridad, como las velas frente a la lápida de Ana se apagaban una a una, como si una mano invisible pasara frente a ellas. Desde entonces, las huellas han aparecido con menos frecuencia, pero no han desaparecido por completo. A veces, tras una lluvia leve, reaparecen con más fuerza. Siempre terminan en la misma tumba. Algunos dicen que Ana busca compañía, otros que revive una y otra vez su última caminata. Yo no lo sé. Pero cada vez que camino por ese cementerio, miro el suelo. Y si veo marcas de pies descalzos y mojados sobre las lápidas secas, dejo una flor y un rezo. Porque hay presencias que no descansan, no por falta de fe, sino por heridas que ni el tiempo ni la tierra pueden cerrar.